Bienvenida o bienvenido a este primer episodio. Me hace muchísima ilusión compartir contigo este espacio que llevo meses sintiendo, pensando, de alguna forma gestando. En este podcast vas a encontrar herramientas, técnicas, reflexiones que te van a ayudar a volver cada vez más a tu esencia. Te voy a acompañar a este viaje, porque precisamente siento que es el gran viaje de nuestra vida, el volver a quienes realmente somos, a nuestra esencia, a nuestra autenticidad, a nuestra alma. Y este viaje se puede iniciar de muchas formas distintas. Desde la consciencia, es decir, el querer cambiar algo en nuestra vida para que estemos más en sintonía con nosotros, o bien puede ser que la misma vida te lleve a ello. Pero sea cual fuere la situación, al fin y al cabo es lo mismo. Es este volver al origen, volver a la autenticidad, volver a quien realmente eres. Porque, no sé tú, pero normalmente el ruido del día a día, preocupaciones, problemas, situaciones que se van dando, junto a creencias, patrones que hemos ido acumulando, hacen precisamente que nos desvinculemos de nosotros mismos, que de alguna forma apartemos esa parte más auténtica de nosotros y la dejemos a un lado, porque no nos ayuda a ser prácticos o productivos, o eso es lo que creemos. Cuando en realidad, en el momento en que conectamos con esa parte más profunda de nosotros, es cuando realmente podemos brillar y atraer a nuestra vida situaciones, personas, trabajos que están en sintonía con nosotros. Pero esto es un proceso, es un viaje. De ahí el nombre de este podcast, el viaje a la esencia. Y podría resumirlo también como el viaje de tu vida. Porque el viaje a la esencia es un proceso que dura eso, toda una vida. Siempre estamos quitándonos capas constantemente. Todo lo que aprendemos en una etapa posterior de nuestra vida lo vamos a desaprender, porque de eso se trata, de transformarnos, de evolucionar. Lo que hoy te sirve, mañana probablemente no. Y ahí está la gracia. Ahí está lo que a mí más me gusta, ver cómo en sesiones o en mí misma ese proceso se ha ido gestando y vamos mudando la piel una y otra vez para ser la luz que llevamos dentro, para sintonizar con esa energía que somos. Y para hacer eso, como te decía antes, esto puede ser que sea un proceso voluntario o no, pero necesitamos de una gran confianza en nosotros mismos, de que nosotros somos capaces de llegar a ese estado, a ese objetivo que ni nosotros mismos sabemos. Porque si tú te atreves a dar el paso y comienzas a desaprender todo lo que de alguna forma creías como cierto y ha conformado tu vida, tu mundo, tus relaciones, cuando logramos eso y lo logramos hacer desde la paz, es cuando nuestra esencia puede manifestarse. Es cuando nuestra autenticidad puede salir a la luz. Y precisamente esto
es lo que vamos a hacer a lo largo de este podcast. Vamos a reflexionar, vamos a hacer ejercicios, a compartir experiencias que nos ayuden a que nuestra parte más auténtica, nuestra alma, nuestra esencia, fluya, renazca, aparezca en nuestras vidas. Quiero que pienses por un momento en algún recuerdo, instante en el que has sentido que el tiempo no existe, que estás solo haciendo o no haciendo, depende, algo, y estás muy a gusto, muy feliz. Podrían pasar horas y horas y no darte cuenta. Y a veces incluso ha pasado así, que no nos damos cuenta y a lo mejor ha pasado mediodía, ¿no? Ese estado de gracia es cuando sintonizamos con nuestra esencia, cuando realmente podemos conectar con nuestra autenticidad, es cuando se muestra. Y eso normalmente pasa de forma esporádica, no pasa siempre, ¿no? Es como tenemos momentos que nos llenan de gozo, de felicidad, de plenitud, pero, y aquí a veces puede llegar en algunos casos incluso la frustración de decir, ¿por qué esto no puedo mantenerlo en el tiempo? Eso es porque las otras áreas de tu vida, o sea, las diferentes áreas que conforman tu vida, tu personalidad, etc., no dejan que esa parte de ti aflore. Simplemente eso. Simplemente, ¿verdad? Es simple y a la vez no. Es simple y a la vez complejo, porque lo que parece más simple de entrada es lo que luego nos trae un gran proceso, un gran aprendizaje. Y precisamente de eso se trata. Es decir, a la vez que es simple, es complejo porque necesitamos desaprender gran parte de quienes somos. Y eso cuesta. Y cuesta porque ahí entra en juego nuestro ego. Entra en juego la zona de confort, lo conocido, lo cómodo. Y sí, es verdad que en esas zonas se está muy a gusto, se está muy bien, pero también en esas zonas es donde conocemos la frustración, el desasosiego, la desmotivación, la pérdida de ilusión. Porque estar siempre en un ambiente cómodo hace que nuestra voz poco a poco vaya acallándose. Nuestra voz ahí no puede brillar. Y no puede brillar por algo muy sencillo. Y es que en los ambientes más adversos es donde realmente nos crecemos, donde sale nuestra autenticidad. Y por eso es importante salir de esa zona de confort para conectar con quien realmente somos. ¿Por qué te digo esto? Porque de eso precisamente se tratan las crisis, los despertares espirituales que tenemos a lo largo de la vida. Y de eso es precisamente de lo que te quería hablar, porque mi propio viaje inició con un gran despertar. Y ese despertar vino sin avisar, a poner todo patas arriba y hacer que mi propio cuerpo no respondiera como yo quería, a hacer que
la forma en que me relacionaba con el mundo cambiara por completo, porque no podía hacerlo de la misma forma que antes. En mi caso llegó a través de una crisis que afectó mi cuerpo físico y que hizo que no pudiera hacer una vida normal durante cierto tiempo, hasta que comprendí ese despertar y lo pude integrar. No todo el mundo le pasa así, también tengo que decirlo. Hay despertares mucho más suaves, hay despertares que simplemente tienen que ver con a lo mejor cambiarse de lugar de vivir, cambiar amistades o cambiar la forma de ser, ¿no? En mi caso cambió absolutamente todo. Yo era una persona en ese entonces, era jovencita, tenía en ese entonces 17 años, pero era una persona tremendamente, de esto hablaremos también en otro episodio, pero era tremendamente, digamos que tenía mi vida tremendamente controladora, porque tenía mi vida programada a 10 años vista. ¿Y eso qué implicaba? Pues implicaba tener ciertos objetivos, ¿no? Cada X tiempo, ¿no? Tenía claro que tenía que hacer paso 1, paso 2, paso 3. Hasta los 30 años, más de 10 años realmente, pero hasta los 30 años tenía claro lo que quería en mi vida, lo que iba a ser mi vida. O sea, no había otra opción, tenía que ser eso. ¿Y qué ocurrió? Pues que a través de esta crisis, todos esos planes se vienen abajo, de la noche a la mañana. Porque no podía hacer vida normal, porque me gustaba mucho estudiar, leer. Siempre he sido muy curiosa a nivel intelectual y me gustaba. Incluso eso se vio afectado. No tenía capacidad de retención, se vio afectado en mi memoria. Y por eso todo cambió. Me costaba moverme también, caminar, da igual, es decir, no vamos a entrar en detalles, pero simplemente afectó en mi físico y en la forma en cómo me relacionaba con el mundo, lo cual me llevó a aislarme, porque no sabía hacerlo de otra forma, básicamente. Y en ese estar aislada y todo el proceso que vino después, que ahí es cuando ya empecé a conectar más con mi parte más espiritual, que siempre había estado ahí, pero hasta ese momento no se manifestó, digamos, con más fuerza. Digamos que todo eso fue un proceso de grandes aprendizajes. Y me llevó a entender que mi esencia no quería tanta planificación. Mi esencia quería poder fluir, poder cambiar, transformarse, investigar. Así que eso es lo que hice. Y junto con un proceso, lógicamente, de sanación, etcétera, que estuve haciendo durante ese tiempo, finalmente me recuperé, terminé mis estudios de bachillerato y ya entré en la universidad. ¿Pero qué pasó? Que volvió a salir la Karina controladora y la parte esta más planificadora tomó el control. Tomó el control y ya en la universidad también ya estaba pues dentro de tanto tiempo tengo que tener esto claro, este objetivo es el que tengo que cumplir, etc. Pero esta vez mi esencia, mi alma me tenían preparado algo que se salía completamente de mis planes. Y fue otro despertar, esta vez más suave, pero fue el despertar que para mí ha sido clave para integrar mi esencia. Y es que este despertar me llevó a conectar ya plenamente con mi parte más espiritual, mística, con la parte, digamos, que te habla ahora. Y ahí es donde se gestó todo. Fue un proceso duro, porque fue un proceso de
abandonar de nuevo esa Karina más racional, dejarla relegada a los temas que realmente tenía que estar ahí, porque también era útil, lógicamente, pero no en toda mi vida. Y fue difícil porque pues pasar de ser completamente controladora, planificadora, a dejar fluir, hay un gran cambio. Y además eso vino acompañado por, como te digo, experiencias a nivel espiritual, místico, muy potentes que me conectaron con mis dones, con quién era en realidad. Me llevaron a entender que no era solo un cuerpo físico, y aunque eso ya lo intuía de mi otro despertar, allí fue realmente palpable. Ahí fue donde lo sentí con todo mi ser. Y fue lo que me llevó ya, como te he dicho, siempre he sido muy curiosa, me llevó a investigar, a estudiar, a probar. Y ahí fue cuando decidí dedicarme a lo que hago ahora, a acompañar en procesos de crecimiento personal y espiritual. Porque ese despertar realmente fue un antes y un después en mi vida. O sea, el primero fue importante, pero el segundo, ese sí, digamos que me puso el turbo en el viaje de mi esencia, hacia mi esencia. Fue como, ¿lo tienes claro? No, pues espera, que te vamos a poner aquí a máxima velocidad para que no puedas pensártelo. Y entonces tuve que asumir que ese era mi camino. Pero además lo hice desde el amor y desde la aceptación de que eso es lo que había venido a hacer. Esa era mi esencia y no otra, no la que creía que era la correcta, la que la sociedad me pintaba como la ideal, ni la que se esperaba de mí. Mi esencia era esa. La espiritual, la mística, la curiosa, la meditativa, la reflexiva. Y podría seguir, porque descubrí muchas facetas de mí misma. Me permití descubrirlas. Pero el viaje no termina aquí. Mi viaje continuó y he tenido varios despertares más suaves, eso hay que decirlo, más suaves, pero he tenido más despertares hasta el día de hoy. Y en cada uno de ellos desaprendo algo para ser más yo, más esa auténtica esencia que está en lo más profundo de mí. Y a medida que conecto con esa parte, también me siento más en paz, más en plenitud, más en armonía con todo lo que me rodea. Me es más fácil entender a los demás, a las situaciones que se dan. Es como si tu perspectiva de las situaciones se ampliara. Puedo hablar más de mi viaje y seguramente si me lo pedís y demás, más adelante hable un poco más de él, pero a grandes rasgos estos son, digamos, los aprendizajes que fueron saliendo de él. Y otro muy importante, y ese ha venido hace poco, fue el compartir mi voz. Y por eso nace este podcast, para compartir lo que mi esencia anhela expresar y compartir con quien pueda escuchar esto. Ahora es tu momento, déjame aquí en comentarios cuál ha sido
tu experiencia con el viaje a la esencia. Si estás iniciándolo, si ya estás de lleno en él, ya llevas tiempo, me encantará que podamos intercambiar esas experiencias. Y también te invito a que te suscribas a este podcast para poder escuchar los próximos episodios. Esto ha sido Viaje a la Esencia, un camino de vuelta a ti.